Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la prueba documental. Vamos a decir, en primer lugar, que cuando hablamos de prueba documental, hay que tener claro que el concepto documento tiene una idea muy concreta de acuerdo con la doctrina procesal. La doctrina procesal ha estudiado mucho el tema del documento y ha evolucionado hasta llegar a la conclusión de que por documento no se puede entender única y exclusivamente al papel. El documento es, de acuerdo con la doctrina y de acuerdo con el Código Procesal Civil que asumió esta doctrina, es un objeto mueble que tiene carácter representativo. Entonces, todo objeto mueble que tenga carácter representativo es un documento. El otro sentido en que se entiende es documento, papel, pero al final de cuentas, el papel termina siendo un objeto mueble que representa algo. Desde esa perspectiva, de acuerdo con la doctrina, que no tiene discusión al respecto, podemos entender que un documento puede ser una piedra, que un documento puede ser un zapato, que una piedra puede ser un vaso, que un documento puede ser cualquier objeto mueble que tenga carácter representativo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en los procesos, ¿verdad?, es común que se presente una prueba como prueba documental, un zapato. Una empresa que contrató a una fábrica para que hiciera un zapato con determinadas características y resulta que el zapato quedó en mal estado. O lo que pasó para el Mundial de Italia 90, que a una empresa se le contrató para que hiciera unos vasos con doble forro y resulta que los vasos quedaron mal hechos y se les pasaba el líquido que la gente consumía. Bueno, eso suscitó una demanda que al final hubo que presentar una cantidad de vasos para que se hicieran los estudios correspondientes. ¿Cómo se clasifican los documentos? Bueno, se clasifican en públicos y privados. Se entiende que un documento público es aquel documento redactado o extendido por un funcionario público siempre y cuando ese documento sea emitido por el funcionario público dentro de las formas requeridas, o sea, de las formas establecidas legalmente y dentro de los límites de sus atribuciones. O sea, no cualquier documento público emitido por un funcionario público es documento público. Tiene que ser un documento que el funcionario emita en ejercicio de sus atribuciones. O sea, aquello para lo que ese funcionario público tenga competencia. En los tribunales, durante muchísimos años, se utilizaba una constancia de un delegado de la Guardia Rural para acreditar que una persona vivía en determinado lugar. Bueno, se utilizó durante mucho tiempo. En determinado momento, los tribunales comenzaron a rechazar esa certificación diciendo no, los delegados de la Guardia Rural no tienen facultades para certificar dónde vive una persona. O sea, en algún momento se le entendió como un documento público, hasta que se determinó que ese documento, aunque era emitido por un delegado de la Guardia Rural, que es un funcionario público, ese documento no era emitido dentro de los límites
de las atribuciones de los delegados de la Guardia Rural. Y también tienen la calidad de documentos públicos todos aquellos que la ley les dé ese carácter. Y dice el código también que también tendrán esa naturaleza de documento público los documentos otorgados en el extranjero en virtud de tratados, convenios internacionales o el derecho internacional. A falta de norma escrita, esos documentos deben cumplir los requisitos del ordenamiento jurídico donde se hayan otorgado. Estos son los documentos extranjeros equiparados a los que la ley les da, los convenios internacionales les dan esa condición de documentos públicos. Si un documento es público porque lo emite un funcionario público, hay que entender que son documentos privados todos los que emitan las personas que no son funcionarios públicos. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando en un proceso se presenta un documento como prueba? En ese caso, cuando se presenta un documento como prueba, se supone que el demandado, cuando contesta la demanda, debe cuestionar ese documento. Si el demandado no lo cuestiona, se entiende que aceptó tácitamente ese documento. Y lo otro que puede suceder es que la parte demandada, suponiendo que sea la parte actora la que presenta el documento, la parte demandada manifiesta expresamente que reconoce ese documento o incluso apoya en ese documento alguna defensa que esté intentando en el proceso. Entonces, por eso dice el código, el reconocimiento de un documento puede ser expreso, cuando la parte expresamente lo acepta, o tácito en caso de que no lo impugne cuando se le confiere audiencia sobre ese documento. ¿Qué pasa si una persona, si una de las partes impugna un documento que presentó la parte contraria? Bueno, en ese caso hay que llamar al proceso, hay que citar a una audiencia oral a que quien haya emitido ese documento lo reconozca frente al tribunal. Y dice el código que los testigos podrán no solamente declarar sobre lo que tienen que declarar, sino que además pueden venir a reconocer los documentos que hayan elaborado, que hayan firmado ellos o aquellos documentos a los que hayan tenido acceso o conocimiento. Y dice el código que el reconocimiento de la firma en un documento, salvo objeción expresa, implica aceptación del contenido del documento y este se podrá reconocer aunque el documento no esté firmado. O sea, el contenido de un documento, aunque no esté firmado, puede ser reconocido por la persona que lo haya emitido o por una persona que haya tenido acceso a ese documento en algunas circunstancias. Vean que lo que estamos hablando aquí es el tema de la prueba. En los procesos civiles y en cualquier tipo de proceso es muy normal que se presenten documentos. Y tenemos que saber que si es un documento público hace fe por sí mismo, que si es un documento privado puede ser impugnado, que si es impugnado hay que traer a reconocer a quien lo haya emitido, ¿verdad? Y también es importante que sepamos que cuando se reconozca un documento, la firma de un documento, hay una presunción de que se reconoce el contenido, salvo prueba en contrario. Los documentos públicos y los privados
que hayan sido admitidos, tácita o expresamente, se presumen auténticos y válidos, mientras no se pruebe lo contrario. Hay una presunción de autenticidad, validez y eficacia de los documentos. Y dice la ley que los documentos recibidos o conservados por medios tecnológicos y los que los despachos judiciales emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de la validez y eficacia del documento físico original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. En definitiva, la presunción es los documentos recibidos o conservados por medios tecnológicos se gozan de validez y eficacia como si fuera el documento físico original. Y esto tiene una razón, esta norma tiene una razón. Desde hace ya bastante tiempo, los tribunales no reciben documentos originales. Reciben copias certificadas o reciben copias. Y cuando es obligatorio presentar el original, uno llega, presenta el original, ellos le ponen un sello de que fue presentado el original, le ponen un sello al original y la parte se lo lleva. Solamente en caso de que la otra parte impugne el documento y solicite que se presente el original, las partes están obligadas a presentar el original. Eso en determinados documentos que son muy importantes. ¿Qué pasa si se desconoce la firma de un documento o aquel frente a quien se opone manifiesta que ignora quién sea el autor de ese documento? Bueno, en ese caso, la parte que esté interesada en que ese documento surte efecto como prueba puede demostrar la existencia y el contenido del documento mediante declaración de parte, prueba técnica, puede hacer un cotejo, puede presentar documentos o puede presentar cualquier otro medio de prueba. ¿Estamos? Todos ustedes saben que es un cotejo, supongo, porque nadie pregunta nada. No, profe, ya iba a preguntarle qué era. Bueno. Un cotejo es la... ¿Perdón? Es como comparar Sí. una cosa con la otra. Sí, cotejo es comparar un documento que se entiende que es indubitable, o sea, que es incuestionable, con otro documento que se está cuestionando. Normalmente el documento que sirve porque hay cotejo de firmas y hay cotejo del contenido del documento. Si lo que se está cotejando es la firma, normalmente lo que sirve lo que es útil para cotejar una firma es buscar una firma original de la persona en un protocolo o en algún documento auténtico que sirva para hacer el cotejo. El documento otorgado por las partes ante un notario hace fe no solo de la existencia de la convención o disposición para la cual ha sido otorgado, sino aún de los hechos o actos jurídicos anteriores que se relatan en él en los términos simplemente enunciativos, con tal de que la enunciación se enlace directamente con la convención o disposición principal. Vean, esta norma, que en su redacción presenta alguna complicación, lo que dice es que el documento otorgado ante un notario, por ejemplo, en el que se hace una venta, hace fe de que se hizo una venta. Pero si en esa venta el deudor manifestó que el dinero, y dejó constando ante el notario, que el dinero que había obtenido para hacer la compra de ese bien lo había obtenido porque se lo prestó Juan, esa es una enunciación
que no es requisito fundamental de la compra-venta, pero que él quiso hacerla y quiso que quedara constando. Bueno, esa enunciación que está relacionada, está enlazada directamente con la venta, le podría servir a Juan en una eventualidad como prueba para demostrar que él le prestó el dinero al comprador en esa venta. Vean que dice, el documento otorgado por las partes ante un notario hace fe no solo de la existencia de la convención o disposición para la cual ha sido otorgado, ¿verdad?, sino aún de los hechos o actos jurídicos anteriores que se relatan en él, en los términos simplemente enunciativos, con tal que la enunciación se enlace directamente con la convención o disposición. No era necesario que en una compra-venta el comprador dijera de dónde obtuvo el dinero, pero lo hizo y lo dejó constando ante un notario. Bueno, esa manifestación podría eventualmente servir como prueba. Las reproducciones de los documentos, fotocopias para ser más exactos, tendrán la eficacia probatoria de esos documentos si el funcionario autorizante certifica la razón de ser copias fieles de los originales. La misma eficacia tendrán las copias simples cuya autenticidad no haya sido impugnada oportunamente. Por eso, hoy por hoy, muchos procesos inician con simples copias, porque ya el código lo dice claramente que las copias tienen la misma eficacia que el documento original. ¿Cuál es el problema que tenemos con las copias? Que el demandado las cuestione, las impugne, manifieste que no son exactas de los originales. Bueno, en ese caso, hay que pedirle a la parte que presentó las copias que presente los originales para hacer el cotejo. Dice el código, y esto requerirá una explicación ahorita, que la impugnación por falsedad de un documento se puede hacer en el mismo proceso y los efectos de lo que se resuelva se limitarán a este proceso. Dice además el código que las sentencias dictadas por los tribunales penales sobre la falsedad de un documento de influencia en el proceso tendrán valor de cosa juzgada. Vean, este tema de la impugnación de documentos, en este tema, el código hizo un cambio radical. Con el código de 1990, era muy normal que las partes acudieran a la vía penal a cuestionar la falsedad de un documento. Y normalmente lo hacían con la finalidad de atrasar el proceso civil, porque el proceso penal, si el proceso penal tardaba 2 años, el proceso civil se atrasaba 2 años, esperando la resolución de un proceso penal. Bueno, el Código Procesal Civil cambió estas cosas, cambió esta situación y ahora dice que si una parte quiere impugnar un documento, lo puede hacer en el proceso civil. Aquí en materia civil le damos el servicio para declarar la falsedad del documento. Y también dice el código que si va a la vía penal, ya no tendrá ningún beneficio para quien vaya a la vía penal, porque el código establece muy claramente en el artículo 34.2 que el establecimiento de un proceso penal en ningún caso implicará la suspensión del proceso civil. Claro, si de casualidad se presenta un proceso penal
aunque no se paralice el proceso civil, aunque no se suspenda, y en el proceso penal dictan sentencia antes del proceso civil y establecen que el documento es falso, en ese caso, la sentencia dictada en penal tiene influencia en el proceso civil. Puede la parte venir y decir, mire, señor juez civil, en materia penal declararon falso ese documento y como consecuencia usted no lo puede tomar en consideración en su sentencia, porque el 45.5 dice que las sentencias dictadas por los tribunales penales sobre la falsedad de un documento de influencia en el proceso tendrá valor de cosa juzgada. Entonces vean que la materia civil, digámosle, se independizó de la materia penal en cuanto a la falsedad del documento, y esto se hizo por una razón muy clara. La mayoría de las denuncias penales que se ponían en materia penal en asuntos relacionados con un asunto civil tenían como finalidad única y exclusiva atrasar el proceso civil. Generalmente las sentencias penales declaraban sin lugar la denuncia, declaraban que el documento no era falso y con eso, al final de cuentas, el litigante que iba a la vía penal lo que lograba era un atraso del proceso civil. La impugnación de los documentos presentados con la demanda y la reconvención deberá hacerse en la contestación y en la réplica. Los que se presenten y agreguen después de la demanda y reconvención deben impugnarse en la audiencia y en el plazo de la audiencia que se les da, y en todo caso que se impugne un documento, será necesario exponer las razones concretas de la impugnación y las pruebas que sustenten la impugnación. Y hay un tema aquí interesante. Cuando alguien quería atrasar un proceso civil, se iba y presentaba una denuncia penal por falsedad. Venía y le decía al tribunal civil, mire, tengo una denuncia penal por falsedad del documento. Y nosotros suspendíamos en materia civil, suspendíamos el proceso inmediatamente. Ahora, el Código Procesal Civil establece, no se suspende el proceso civil por la existencia de un proceso penal, punto. El que quiera alegar la falsedad de un documento civil, venga aquí y en materia civil se lo declaramos falso. Nombramos un perito grafoscópico para que haga el análisis y diga que el documento es falso. Y esto tiene otra connotación. Quien sabe que el documento no es falso, difícilmente incurrirá en gastos de un perito grafoscópico que en materia civil tiene que pagarlo, difícilmente incurrirá en gastos de perito sabiendo que no se le suspende el proceso civil y tras de todo tiene que pagar honorarios. Vean cómo el sistema, tal como quedó estructurado, le da una seriedad importante a este tema que antes se tomaba con fines dilatorios porque la ley se lo permitía al litigante. En el tema de la prueba documental, y ya aquí hablando de las posibilidades que tienen los litigantes en relación con la prueba, se establece que es posible ordenarle a las partes la exhibición de documentos, de informes, de libros o cualquier otra fuente probatoria si están bajo su dominio o disposición, siempre y cuando se refieran al objeto del proceso, sean documentos comunes entre las dos partes o puedan derivarse conclusiones probatorias para quien pide esa exhibición del documento. El tribunal puede ordenar la exhibición del documento ante el perito cuando así lo pidan las partes o lo solicite el experto para los fines de la pericia. Es muy común que en materia civil
se pidan exhibición de libros de sociedades mercantiles, ¿verdad? O cómo se ponen a la orden de un perito para que determine lo que haya que determinar de acuerdo con lo que se está discutiendo. Dice el código que la exhibición, cuando el tribunal la pida, cuando el tribunal la ordene, esa exhibición es obligatoria, y en la resolución que ordene la exhibición le va a advertir a la persona que debe presentar los documentos que si no los presenta, esa negativa permitirá atribuirle valor a la simple copia, a la reproducción o a la versión del contenido del documento, y que esa renuencia a colaborar se puede tener como confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria respecto del contenido del documento o del hecho que se quiere probar. Vean cómo la negativa a colaborar con el tribunal para la práctica de prueba se puede tener como un indicio de certeza, como una presunción de certeza de lo dicho por la parte contraria, que no se pudo desvirtuar como consecuencia de la negativa de una de las partes a colaborar con la práctica de la prueba. El tribunal, a petición de parte o de oficio, podrá solicitar informes de cualquier persona física o jurídica, institución u oficina pública o privada en relación con los hechos o actos de interés para el proceso, y se establece la prohibición, que es una prohibición importante, de que no es admisible la prueba de informes cuando manifiestamente tienda a sustituir a otro medio de prueba. ¿Qué significa que se tienda a sustituir a otro medio de prueba? Que una parte, para economizarse el pagar un perito o para economizarse un informe pericial de un experto, pida, por ejemplo, un informe a la Universidad de Costa Rica. O sea, en ese caso, el código lo dice, no es admisible el informe cuando manifiestamente tienda a sustituir a otro medio de prueba. Dice que el informe se remitirá a la mayor brevedad posible en cualquier soporte autorizado bajo juramento de exactitud, y también se señala que la entidad requerida puede negarse a rendir el informe únicamente cuando se trate de información declarada como secreto de Estado o pueda comprometer seriamente el secreto comercial o la información no divulgada. Y en tal caso, una vez recibida la solicitud, de inmediato tendrá que exponer con claridad y precisión los motivos de su negativa. También se establece dentro de este catálogo de pruebas que un litigante puede pedir, se puede requerir la remisión de expedientes, testimonios, documentos, anexos, estudios relacionados con los informes, anotaciones, asientos de libros, archivos o similares. Vean que esto es prácticamente una lista que le dice al litigante, mire usted, para probar, tiene esto, tiene todo esto que el código le señala. Hay un tema muy importante, que es muy importante, del que depende la eficacia de un documento, y es lo que se conoce como fecha cierta. Se entiende que un documento tiene fecha cierta cuando la fecha de ese documento es una fecha indubitable, una fecha incuestionable, que tenemos la seguridad que ese documento se emitió en la fecha que él dice. Este instituto de la fecha cierta tiene como finalidad evitar la manipulación de la fecha de documentos con la finalidad de lograr
efectos probatorios, haciendo maquinaciones fraudulentas en relación con la fecha. Esto evita que se antedaten documentos con la finalidad de obtener beneficios indebidos. De acuerdo con la ley, se entiende que un documento privado tiene fecha cierta y como consecuencia afecta a terceros, o sea, afecta a quienes no participaron en ese documento, en los siguientes supuestos. La muerte de alguno de los firmantes. Si un documento tiene la firma de alguien, tiene la firma de alguien que falleció en el 2015, se presume que ese documento, si se presenta hoy como prueba en el 2020, ese documento tiene fecha cierta. ¿Y por qué fecha cierta? Porque esa persona no pudo haberlo emitido después de 2015 porque falleció en el 2015. Esa es una presunción. Podríamos perfectamente alegar la falsedad del documento, nombrar un perito grafoscópico y aunque la persona haya fallecido en el 2015, demostrar que la firma que aparece en ese documento es falsa. Y en ese caso no solamente pierde la certeza de la fecha cierta, sino que pierde la validez el documento como tal en todo su tenor. También tiene fecha cierta un documento. Profe, Sí, perdón, disculpe. Entonces, antes de 2015, el documento tiene fecha cierta en ese ejemplo que nos puso. no, el documento tiene fecha cierta, se entiende que la fecha en que fue emitida, vamos, es un documento que se emitió en el 2015 cuando una persona falleció, cuando estaba viva, ¿no? Y falleció después. Si hoy yo lo presento como prueba, se entiende que ese documento tiene fecha cierta, porque lo estoy presentando en el 2020. Ok, entonces todo lo que esa persona haya hecho antes de 2015 tienen, esos documentos de prueba, digamos, son de fecha cierta. A eso es lo que me refiero. Es correcto. Sí. Ok, gracias. Ok. También tiene fecha cierta, un documento adquiere fecha cierta cuando haya sido presentado ante cualquier oficina pública para que forme parte de un expediente con cualquier fin. Resulta que en un proceso que se llevó en el año 2017, se presentó un documento. Y ahora, en el 2020, se está tramitando otro proceso y yo lo presento como prueba en el 2020. Si la parte contraria impugna ese documento diciendo que ese documento acaba de ser preparado, que acaba de ser fabricado únicamente para hacerlo valer en este proceso, yo acredito que ese documento ya existía desde hace mucho tiempo porque precisamente, y puedo presentar una copia de ese expediente viejo donde estaba ese mismo documento y decir, mire, este documento tiene fecha cierta, tiene tan fecha cierta que vea, estoy aportando una certificación de que fue presentado desde hace mucho tiempo en otro expediente. Por eso dice, la presentación del documento ante cualquier oficina pública para que forme parte de un expediente con cualquier. Tiene fecha cierta la presentación de un documento ante un notario a fin de que autentique la fecha en que se le presente. Si un documento fue presentado en el 2018 ante un notario para que le pusiera fecha cierta, el notario lo que hace es que lo inserta en el protocolo y le pone una razón de fecha cierta al documento
si fue presentado ante un notario hace 2 años, 3 años, o los años que sean, se entiende que ese documento, si lo utilizo como prueba en el 2020, la fecha es incuestionable porque ya existía. Tan existía el documento que fue presentado ante un notario hace mucho tiempo. ¿Estamos? Si el tercero... Profesor, Sí, permiso. sí. Una pregunta. Si el documento al presentarlo a un notario ya no pasa a ser de privado, pasa a ser un documento público al ser presentado ante un notario. No, el documento privado presentado ante un notario sigue siendo un documento privado. Sigue siendo privado. Sí, solo que tiene fecha cierta. Ok, está bien. Muchas gracias. Con gusto. Si el tercero es la persona que no participó en el documento, no firmó ni es uno de los contratantes. Si el tercero al tiempo de contratar tiene conocimiento de la existencia del documento, no puede rechazarlo con el pretexto de que no se halla en uno de los 3 casos anteriores. ¿Qué es lo que dice en realidad esta última parte? Bueno, que si una parte tiene conocimiento del documento, aunque no sea uno de los firmantes, no puede alegar, cuestionar la fecha cierta, ¿verdad? Con el argumento de que no se encuentra en uno de los casos anteriores. ¿Por qué aquí la fecha cierta le es oponible al tercero? Porque él conocía el documento. Esto se da mucho cuando se trata de cuando se quieren liberar bienes embargados. Se presentan a la casa del demandado, le embargan un montón de cosas y de pronto aparecen un montón de facturitas diciendo, vea, es que yo vengo a reclamar que me devuelvan este bien embargado porque ese bien era mío. A veces son facturitas hechizas, ¿verdad? Fabricadas exclusivamente para venir a reclamar. Bueno, todos esos reclamos para liberar bienes embargados que no tengan fecha cierta son rechazados y el bien sigue embargado en beneficio de la parte actora y en beneficio del deudor. Vamos a hablar de la prueba de reconocimiento judicial. ¿Cómo vamos con el tema, con los temitas? Voy a ver cómo modifico el examen para que necesito hacer unas ponderaciones. Estoy viendo que hay pocos faltan 3 personas en la clase. Pero bueno, eso hablamos ahora después. Vamos a hablar del reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial, que hoy se llama reconocimiento judicial y en el Código de 1990 se llamaba reconocimiento judicial, no siempre se ha llamado así. Antes del Código de 1990 se le llamaba inspección ocular. Y todavía hay quienes le llaman inspección ocular. Ahora se llama reconocimiento judicial. Y hay una razón por la cual ya no se llama inspección ocular. Cuando se llamaba así, le daba la idea de que las personas, de que el funcionario judicial solo apreciaba por la vista. Y el reconocimiento judicial implica la utilización de todos los sentidos. Por eso se llama reconocimiento judicial. Porque una autoridad judicial con todos sus sentidos llega a un lugar a hacer un reconocimiento.
Entonces, cuando se hace un reconocimiento de una casa de habitación porque el inquilino no quiere seguir pagando la renta porque está en muy mal estado la casa, el tribunal, cuando va al lugar, aprecia que ve el estado de la casa, percibe que huele mal porque tiene problemas de cañerías, puede tocar las paredes para entender que están en mal estado. Bueno, no creo que utilice el sentido del gusto, ¿verdad? Porque está incómodo, ¿verdad? Pero se entiende que va a utilizar la mayor cantidad de sus sentidos. Por eso se llama reconocimiento judicial. Dice el código que el reconocimiento judicial será admisible para el esclarecimiento y apreciación de hechos cuando sea necesario o conveniente que el tribunal examine por sí mismo algún lugar, objeto o persona. Vean cómo aquí se dice que se puede reconocer un lugar, se puede reconocer un objeto y hasta se puede reconocer a una persona. El reconocimiento de persona se daría en algún caso en que sea necesario que el tribunal aprecie alguna afectación, por ejemplo, una persona que tenga una operación, que le hayan hecho una operación que le está afectando, que le dejó una cicatriz muy fea en una pierna o donde sea, puede ser importante para la persona que el tribunal haga un reconocimiento y vea el estado en que se encuentra. ¿Cómo se practica una prueba de reconocimiento? Bueno, la parte que propone el reconocimiento, que puede ser en la demanda o puede ser en la contestación si es el demandado, debe indicarle al tribunal, primero ofrecerle, solicito, se ordene un reconocimiento judicial. Y además debe indicarle los aspectos a constatar y debe manifestar si pretende concurrir al acto con algún técnico. No basta puede no bastar con que el tribunal vea, sino que puede ser necesario llevarle a un especialista para que le informe al tribunal, para que le dé información que para el tribunal puede ser importante. Y como el reconocimiento judicial es para las dos partes, la parte contraria puede proponerle, antes de la práctica del reconocimiento, al tribunal otros aspectos de su interés. Las partes y sus abogados pueden concurrir al reconocimiento, pueden, mientras se va haciendo el reconocimiento, ir haciendo observaciones que consideren pertinentes, pueden ofrecer fotografías ahí mismo en el reconocimiento, ofrecer calcos, grabaciones de imagen, sonido o de otras semejantes para dejar constancia. A solicitud de la parte, ahí mismo en el reconocimiento se puede proponer la concurrencia de peritos o testigos y ahí mismo en el reconocimiento esos peritos y testigos pueden ser examinados. ¿Por qué puede ser importante llevar técnicos y peritos y testigos al reconocimiento? Bueno, porque ahí mismo, viendo las cosas, se le puede preguntar al testigo, mire, usted podría decirnos si ese poste estaba ahí o estaba más acá. Ahí mismo en el reconocimiento, la prueba puede ser muy útil porque se le puede preguntar al testigo sobre lo que se está viendo en ese preciso momento.
Las partes y los terceros tienen el deber de prestar la máxima colaboración para la efectiva práctica del reconocimiento. O sea, las partes no pueden negarle el ingreso al tribunal, deben colaborar para que el reconocimiento se practique. Y los terceros también deben hacer lo mismo. Y cuando decimos terceros, pueden ser, por ejemplo, el vigilante de una bodega que tiene el demandado, una bodega que se vaya a hacer un reconocimiento. Bueno, ese vigilante es un tercero y él tiene la obligación de colaborar con el tribunal para que el reconocimiento se practique. La negativa injustificada de los terceros faculta a los tribunales para tomar las medidas combinatorias que corresponden sin perjuicio de la posibilidad de testimoniar piezas para el Ministerio Público si se estima que se está ante la comisión de un ilícito. Vean, un tercero que se niega a colaborar con el tribunal podría ser denunciado penalmente por no permitir al tribunal hacer su trabajo. Si la negativa injustificada procede de una de las partes, el tribunal le debe advertir que debe prestar colaboración. Si mantiene su actitud, esa actitud negativa se podrá tener en la sentencia como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria respecto de los hechos que debían ser probados con el reconocimiento. Y finalmente, porque era necesario que hubiera disposiciones legales que le dieran seriedad a este tema, se establece que los tribunales pueden ingresar a los inmuebles o a los recintos que son objeto de la controversia o donde se hallen los bienes a examinar, y para ese efecto el tribunal puede ordenar el allanamiento y auxiliarse con la fuerza pública si es necesario. Vean, estas disposiciones que tiene el Código Procesal Civil se sienten un poquito más violentas de lo que era el Código de 1990. Con el Código de 1990 era muy común que los jueces llegáramos a un lugar y le dijéramos al vigilante, mire, venimos a hacer un reconocimiento judicial. Y el vigilante perfectamente nos decía, no tengo autorización para dejar que ingrese. Punto. Hasta ahí llegaba el reconocimiento judicial, hasta ahí llegaba la práctica de la prueba de esa prueba. Y no había mecanismos para obligar a las partes a colaborar. Y el código tenía que acabar con esto, y por eso tenemos estas disposiciones, de tal manera que ahora aquello de colaborar con la justicia y de no entorpecer la acción de la justicia ya no es una simple declaración retórica, ahora es obligatorio cumplir con y colaborar con la administración de la justicia. Por esa vía de no permitir el ingreso, los procesos se atrasaban muchísimo con el Código de 1990 hasta que se lograba ingresar. ¿Cómo se documenta un reconocimiento judicial? Bueno, el código parte de una base. Se documenta mediante la utilización de medios de grabación de la imagen y el sonido. Bueno, hoy por hoy es muy sencillo porque esto ahora se puede hacer hasta con un celular. Pero en otra época, la grabación de la imagen y el sonido no era igual porque los tribunales no tenían a su disposición cámaras de grabación. Ahora ya esto es muy sencillo. Cuando no sea posible, utilizando medios de grabación de la imagen y el sonido, no queda otro camino que consignar todo lo que se observa en un acta escrita y en caso de que se haga mediante un acta,
se asentarán en el medio electrónico utilizado o en el acta los medios, los aspectos que sean relevantes en el reconocimiento. Y dice el código que solo en casos excepcionales se diferirá la documentación del reconocimiento judicial. ¿Qué es esto de diferir la documentación del reconocimiento judicial? Esto lo que significa es que había una práctica en los tribunales que era que el tribunal iba al lugar, veía todo lo que tenía que ver, supuestamente, y se llevaban la información, se tomaban unas noticias. Y el juez, los tribunales, los jueces y las juezas redactaban el acta en la oficina. O sea, íbamos a cualquier lugar lejano, íbamos allá arriba a las nubes de Coronado a hacer un reconocimiento judicial, veíamos lo que veíamos y veían lo que veían, porque a mí no me gustaba hacer eso, y venían a la oficina a redactar el acta. Bueno, eso de redactar el acta en la oficina implicaba una pérdida de tiempo y además implicaba hacer un gran esfuerzo para recordar todo lo que se había visto allá donde se había hecho el reconocimiento. A mí esa práctica nunca me gustó porque yo prefería que ir ahí mismo caminando e ir haciendo las anotaciones. Bueno, ni siquiera las hacía yo, las hacía un auxiliar, ir haciendo las anotaciones de lo que había que dejar documentado. Y así se aprovechaba que las partes le fueran diciendo a uno, mire, vea, este poste está, el alambre está derrumbrado, anótelo porque eso es importante para ver cuándo se cortó la cerca. Bueno, ahí las partes le iban dando detalles a uno en el acto. ¿Por qué se redactaban las actas? Algunos jueces acostumbraban a redactar las actas en la oficina para evitar que la parte les estuviera haciendo observaciones y al final de entrar en conflicto con la parte, porque a veces la parte le decían a uno, mira, note que esta pared está reventada y que la reventadura tiene 1 metro. Y uno tenía que entrar en contradicción con la parte y decirle, no, mire, yo no voy a hacer constar que la reventadura tiene 1 metro porque eso no es 1 metro. Esos son tal vez 30 centímetros. Y entonces, para no entrar en discusiones con la parte, había jueces que les gustaba hacer el acta en la oficina. A mí nunca me gustaba hacerla en la oficina, las hacía ahí mismo en el sitio, y por eso ahora el código lo dice claro. Solo en casos excepcionales se diferirá la documentación del reconocimiento judicial. Y ahora esto es menos probable porque el reconocimiento judicial se hace mediante grabación de imagen y sonido. Cuando se trata del reconocimiento de personas, dice el código que se tomarán las medidas necesarias a fin de respetarles al máximo los derechos de la personalidad. Y con esa finalidad se le permitirá a la persona que deba ser reconocida que sea reconocida con la compañía de algún familiar o persona de su confianza, e incluso se podrá ordenar que el reconocimiento, dependiendo de la parte que haya que reconocerle a la persona, se puede ordenar sin asistencia de las partes o abogados, o se puede hacer incluso en la propia casa o lugar donde se encuentre la persona que deba ser reconocida. Esto del reconocimiento de personas no es nada nuevo, no es nada del otro mundo. Esto se ha hecho durante mucho tiempo, fundamentalmente con el tema de las cicatrices que afectan la estética de la persona. Vamos ya a pasar a otro tema que es, bueno, a otro tipo de prueba, que es la reconstrucción de hechos.
La reconstrucción de hechos es un medio de prueba que yo nunca he sabido que nadie la utilice. Yo en mi vida profesional solo la utilicé una vez, creo que la hice con fines experimentales. Y la hice con fines experimentales y la experiencia que tuve no fue una grata experiencia. A mí se me ocurrió en un proceso, en un accidente de tránsito, en una demanda civil por un accidente de tránsito, se me ocurrió hacer una reconstrucción de hechos. Y la hice ahí por la fuente de la hispanidad. Dos vehículos habían colisionado y habían sufrido muchos daños y había alguna discusión sobre la forma en que había sucedido el accidente. Y a mí, como juez, se me ocurrió hacer una reconstrucción de hechos. Pero llegamos ahí con los vehículos, los pusimos en la posición que tenían que estar y vimos algunas cosas, pero la prueba no sirvió de nada porque yo era un joven juez y había detalles que no sabía cómo se hacían de la reconstrucción de hechos y no tomé la precaución de pedir el cierre de la calle. Entonces hubo que hacer la reconstrucción ahí con los vehículos pasando y aquello fue una incomodidad que al final de cuentas medio se hizo. Yo di por terminada las partes y estuvieron de acuerdo, di por terminada la reconstrucción de hechos y nos fuimos. Al final esa reconstrucción de hechos me dejó muy poco para dictar sentencia, no produjo ningún efecto. Perdimos el tiempo toda una mañana tratando de hacer la reconstrucción entre tanto carro que pasaba y en ese caso concreto no fue útil. Pero eso no significa que no sea útil. Hay supuestos en que no solamente puede ser relacionado con vehículos, que la reconstrucción de hechos podría ser muy ilustrativa. Dice el código que para la reconstrucción de hechos se seguirá el mismo procedimiento dispuesto para el reconocimiento judicial. Esto está claro, ¿verdad? La reconstrucción de hechos es ir al lugar, ubicar las cosas en la posición en que estaban cuando sucedieron los hechos, que cada una de las partes explique cómo fue que sucedieron los hechos y de ahí el tribunal puede obtener muchas conclusiones importantes. Dice el código que se pueden ordenar la práctica de reproducciones de cualquier naturaleza, calcos. ¿Se acuerdan lo que es calcos? Calcar, los que se acuerdan. Relieves, filmes o fotografías de objetos, personas, documentos y lugares, radiografías, radioscopías, análisis hematológicos, bacteriológicos y, en general, cualquier prueba científica. Este artículo pudimos dejarlo diciendo únicamente que las partes podrán presentar cualquier prueba científica. Porque en realidad todo lo que dice la primera parte del artículo son ejemplos de lo que se podría presentar como prueba científica. En la audiencia de práctica de la prueba, se le dará a esta prueba de medios científicos el mismo tratamiento dispuesto para la prueba pericial. ¿Qué significa esto? Que si en la audiencia de práctica de la prueba fundamental es un dictamen bacteriológico, bueno, será necesario, si las partes lo consideran necesario y el tribunal lo considera necesario, traer a la persona que hizo el estudio bacteriológico para que explique las condiciones en que se hizo y las conclusiones a las que llegó. Fundamentalmente, el procedimiento que siguió para hacer
ese estudio bacteriológico. Por eso se dice que se seguirá el tratamiento dispuesto para la prueba pericial. Lo que se podría hacer incluso con un calco, con un relieve, con un filme, con una fotografía, con fotografías de objetos o personas, documentos o lugares, podríamos poder traer el fotógrafo para que explique las condiciones en que tomó la fotografía y todo lo demás. Vean cómo el código es muy amplio en el tema de la prueba, es abundante en el tema de la prueba. Prácticamente un litigante que no pruebe, estableciendo una demanda en un proceso, un litigante que no pruebe, prácticamente es porque no se le ocurrió tocar el código en el que hay toda una lista de opciones que puede utilizar para demostrar lo que pretenda. Profe, Sí. ¿cuál sería un caso en el que se use un calco? Un caso en que se use un calco. Y ahí no se me ocurre a mí en qué caso podría ser interesante un calco. En una demanda que pueda ser, puede ser en una demanda por alguna obra de arte, algún detalle que se pueda determinar mediante un calco. Podría ser, pero no tengo un caso, yo nunca he visto un caso donde se haya ocupado, pero no. Lo siento, no te oí. Sí. Ok, bien, o sea, se usa poco entonces. Bueno, yo nunca he visto, yo en mi vida, en todos los 32 años que tuve de juez, nunca recuerdo haber visto una prueba de calcos. Pero podría ser útil. Tal vez a ningún litigante se le ocurrió. Pero no recuerdo que se haya utilizado nunca. Ni se me ocurre en qué caso concreto podría ser. Bueno, vean, todos los medios de prueba que hemos visto, todo lo que hemos hablado de prueba, se refiere a la práctica de la prueba durante el curso del proceso. ¿Verdad? Todo eso tiene que ver con la práctica de la prueba durante el curso del proceso. Pero la prueba también se puede solicitar y de hecho se hace constantemente en forma anticipada. ¿Para qué pide uno prueba anticipada? Bueno, la pide para preparar un futuro proceso. Yo voy a demandar a Sofía y necesito saber por dónde me va a salir Sofía cuando la demande. Bueno, para ir un poco sobre seguro, le pido al tribunal que llame a Sofía a declarar como parte, como prueba anticipada. Y cuando está ahí sentada frente al tribunal, le hago una cantidad de preguntas para saber por dónde me va a salir Sofía. Y después de que hemos practicado la prueba anticipada, ya con esos insumos que tengo, la demando. Y presento una demanda bien preparadita, cerrando todas las posibilidades que Sofía ya me adelantó que va a utilizar cuando conteste la demanda que le vamos a hacer. O puedo pedirle al tribunal que nombre un perito para que me haga un dictamen anticipado de aquello sobre lo que yo voy a demandar y así me aseguro que voy con una prueba pericial ya adelantada y que no estoy presentando una demanda riesgosa. El único problema de la prueba anticipada es que va a atrasar la presentación de la demanda, porque hasta que no se practique la prueba anticipada no se puede presentar la demanda.
en caso de que la prueba la pida antes de la demanda. Dice el código que antes de establecer la demanda o en el curso del procedimiento, pero antes del momento procesal oportuno, o sea, antes de que llegue el momento de práctica de la prueba, podrá solicitarse, admitirse y practicarse cualquier medio de prueba, Dice el código como regla general que la anticipación de prueba solo será procedente cuando exista peligro de imposibilidad de practicarla posteriormente o que aún pudiendo practicarla pueda perder su eficacia. Bueno, hay peligro de imposibilidad de practicarla después si uno convence al tribunal de que estas circunstancias van a desaparecer. Pues nada hacemos con hacer una prueba después cuando ya todo ha cambiado. O podría pedirle al tribunal que reciba la declaración de un testigo que presumiblemente puede fallecer muy pronto. Con el código de 1990, porque así lo decía el código, si se practicaba prueba anticipada y el hecho por el cual se había anticipado no sucedía, esa prueba era ineficaz. Por ejemplo, se recibía un testimonio de una persona que iba a fallecer, que presumiblemente fallecería muy pronto, y esa persona no fallecía, la prueba perdía su eficacia. Había que volver a practicar la prueba y ahora sí traer a la persona que iba a fallecer y que no falleció, traerlo a declarar. El código de 2018 eliminó esa regla. Ahora lo que dice es que cuando resulte que la anticipación de la prueba no era justificada, se condenará al solicitante al pago de costas. Pero la prueba no pierde eficacia. Profesor, una pregunta con esto de la prueba anticipada. Yo no necesito, digamos, ningún proceso haber interpuesto, entonces tengo que entenderlo así, ningún proceso para hacer esa solicitud. Como por ejemplo, entonces, porque lo que uno espera es que primero uno pone la demanda y la prueba, digamos, es a posteriori, pero siendo esta anticipada, entonces yo nada más solicito al tribunal, ¿verdad? Que tome la declaración de alguien o que tome, pero no necesito ningún instituto, digamos, haber interpuesto ningún instituto o demanda ni ninguna otra cosa, ni que haya ninguna al respecto antes. O sea, nada más se solicita. Es Sí, que como es anticipada, pareciera como adelantada al proceso, digamos, ordinario que generalmente Eso se hace con frecuencia, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Constantemente se pide prueba anticipada. Yo acostumbro pedir prueba anticipada. Y como, digamos, como aparte de testimonial, como en qué... como por ejemplo estados financieros y eso, ¿se pueden pedir? Declaración de parte, todas se pueden pedir. No, muchas gracias. No lo tenía así de claro. Dice el código que en todo caso, sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior, es procedente como prueba anticipada la verificación de estados económicos, financieros y rendición de cuentas, la declaración de parte sobre hechos personales y la exhibición de documentos o bienes muebles. Vean, esto tengo que explicarlo. Cualquier tipo de prueba que yo pida como anticipada
que no voy a volver sobre los medios de prueba porque ustedes los conocen y si no los conocen van a tener que ponerse a revisar con detalle todo el tema de la prueba. Ustedes pueden pedir cualquier tipo de prueba como anticipada, sea anticipada al proceso o anticipada al momento en que se practica la prueba en un proceso. En cualquiera de los otros medios de prueba, ustedes tienen que convencer al tribunal de que hay peligro de imposibilidad de practicarla después o que aun cuando se pueda practicar después, esa prueba pierde su eficacia. Puede perder su eficacia. Por ejemplo, un reconocimiento judicial. Que ustedes saben que el demandado está a punto, ustedes necesitan ver que hay un terraplén. Pero ustedes saben que el demandado, para evitarse las responsabilidades que implicó lo que él hizo, digamos que el terraplén se causó por un trabajo que hizo el demandado mal hecho, el demandado, ustedes saben que el demandado va a meter un tractor y va a aplanar eso y no se va a ver cuál fue el daño que causó. Eso significa que esa prueba de reconocimiento judicial, si no se hace inmediatamente, después no va a servir para nada. Va a perder su eficacia. Vuelvo. En cualquier tipo de prueba que ustedes quieran pedir como anticipadas, tienen que demostrar el peligro de imposibilidad de practicarla posteriormente o el peligro de que pierda eficacia. Pero hay unos medios de prueba anticipada que no se rigen por eso. Que no hay que alegar que hay peligro de imposibilidad de practicarla después o peligro de que pierda su eficacia. Esos medios de prueba son la verificación de estados económicos, financieros y rendición de cuentas, la declaración de parte sobre hechos personales y la exhibición de documentos o bienes muebles. Estos medios de prueba que están ahí en negrilla en la presentación se pueden pedir sin que yo tenga que justificar el motivo de por qué los pido anticipadamente. ¿Por qué no hay que justificar? Porque estos medios de prueba son medios de prueba que pueden servir para preparar una demanda posterior. Hace poco yo pedí una declaración de parte de un demandado, de una persona que vamos a demandar por un incumplimiento de contrato. Pedí una declaración de parte y el tribunal me aplica el artículo 49 y me dice, se le solicita al gestionante que indique la razón por la cual la pide como prueba anticipada. Si es que hay imposibilidad de practicarla posteriormente o que aún pudiendo practicarla pueda perder su eficacia. Eso me previno el tribunal a mí. Y presenté revocatoria de la resolución y le dije al tribunal, miren señores, el Código Procesal Civil establece que hay unos medios de prueba que no requieren justificación, que se pueden pedir únicamente para preparar un eventual proceso. Y entre esos medios de prueba está la declaración de parte. Yo necesito saber qué me va a responder esa persona que vamos a demandar cuando yo lo interrogue frente al tribunal. Porque de eso dependerá la demanda que vamos a plantear. Profe. Profe. Sí. Ricardo. Buenas noches, profe. Yo le tenía, es que me queda una duda sobre que la otra parte, por ejemplo, yo pido una prueba anticipada para, bueno, abrir un proceso.
a la otra parte no se le notifica nada. O sea, la otra parte se supone que no se encuentra enterada de esa solicitud de prueba. ¿Quién dice que no? ¿Qué tipo de Eh, prueba anticipada piensa usted? bueno, por ejemplo, un estado económico como el que dice ahí, la verificación de algún estado económico. Dice que es obligatorio notificarla porque a esa persona hay que prevenirle que permita que la persona que va a hacer la verificación llegue a su oficina. Siempre hay Correcto, la prueba anticipada, hay que notificarse a la parte contraria. correcto, profe, gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, profe, que me surge la duda que porque al final solamente se pone exhibición de bienes muebles y no se ponen los bienes inmuebles. Porque para los bienes inmuebles no se habla de exhibición. ¿De qué se habla? De reconocimiento. Es correcto. Que al final de cuentas puede ser una exhibición. Profe, Ajá. y en estos casos en los que no hay que mostrar cuál es la justificación, entonces nunca se condenaría al solicitante el pago de costas, aunque al final sea una prueba anticipada que perfectamente hubiera podido hacerse después. Sí, yo diría que nunca se condenaría al pago de costas. Ok. Sí. No se me había ocurrido eso, pero sí. Nunca. Estamos. Entonces, yo voy a demandar a alguien que siento que me está jugando la vuelta con los estados de cuenta. Presento una verificación de estados económicos financieros. Le puedo pedir como prueba anticipada que rinda cuentas. Le puedo pedir una declaración de parte sobre hechos personales, lo sentamos frente al tribunal y lo interrogamos, o le podemos exigir la exhibición de documentos o bienes. Profe, una consulta. Si, digamos, yo pido un testimonio como prueba anticipada y viene y dice lo que sea que dice la persona y eso me sirve para yo plantear mi demanda y a la hora del juicio se contradice, em, me imagino que se toma en consideración lo que se dice en el juicio, pero no hay ningún tipo de castigo a una persona que se contradiga en esos dos momentos. Sí, es un delito, se llama falso testimonio. Ah, ok, gracias. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Karina. Karina, vea. En materia civil, si en la prueba anticipada dijo una cosa y en la prueba ya, digamos, suponiendo que se le vuelva a llamar a declarar, dice otra cosa, los dos testimonios valen. No es como en materia penal, que lo que se dijo primero no vale y que se vale sobre lo que se diga en el juicio. No, aquí en los dos casos vale. Y si en una parte dijo, si en un momento dijo una cosa y después dijo otra, ese testigo incurrió en falso testimonio. En una de las dos está mintiendo porque las dos versiones no pueden ser ciertas. Y una persona que haga eso posiblemente va a terminar condenado penalmente. En Ok, materia gracias. civil. Estamos. Y para ir terminando con el tema de la prueba, vamos a ver el último tema, que es el de la apreciación de la prueba. Yo creo que sobre esto ya hablamos bastante cuando hablamos del recurso de casación, ¿se acuerdan? Hablamos de la apreciación de la prueba. Que dijimos que la apreciación de la prueba involucra dos operaciones mentales que hace el tribunal. Interpreta la prueba, que significa que la entiende, y valora la prueba, que significa que la pesa para determinar cuál es el peso que tiene en su convicción. Y también vale la pena decir que con alguna doctrina que así lo entiende, vamos a repetir esto, solo hay dos sistemas de apreciación de la prueba, que es la prueba tasada, cuando el legislador le dice al juez, al tribunal, cuánto vale una prueba, y la libre apreciación, que es que se da cuando
cuando el legislador no le dice al tribunal cuánto valor tiene una prueba. Nosotros en Costa Rica, con el Código de 2018, tenemos un sistema de libre apreciación porque no hay normas que le digan al tribunal cuánto cuánto tiene que pesar una prueba en la convicción de la persona juzgadora. Y tenemos que decir que la norma de apreciación de prueba que tiene el Código Procesal Civil se parece mucho a la sana crítica porque involucra las reglas de la ciencia, la experiencia y el correcto entendimiento humano, que son componentes de la sana crítica. Pero tenemos que decir también que la sana crítica es un sistema que combina, es una combinación del sistema de libre apreciación con prueba tasada. ¿Por qué con prueba tasada? Porque aún en las legislaciones que le dicen al tribunal cuánto pesa determinado tipo de prueba, determinado medio de prueba, se refiere a sana crítica. ¿Por qué? Porque la sana crítica tiene un componente que es la ciencia, y la doctrina ha entendido que la prueba tasada, donde rige, es producto de la ciencia. Cuando en una legislación se dice que la prueba documental es plena prueba, lo que está diciendo es que frente a un documento no se puede oponer ningún otro tipo de prueba. La doctrina entiende que esto es producto de la ciencia del derecho procesal, que ha llegado a la conclusión que la prueba documental es prácticamente incuestionable. Pero bueno, estas son ideas generales de la sana crítica. Nosotros tenemos, digámosle, si en el Código Procesal Civil actual, que no tiene denominación, entendemos que tiene un sistema de sana crítica, tenemos que entender que es un sistema de sana crítica que propende a la libre apreciación, porque no hay en el código ninguna norma que diga cuánto pesa, cuánto debe pesar en la convicción del tribunal determinado medio de prueba. El Código Procesal Civil dice en este artículo que hay quienes entienden que es sana crítica. Nosotros no quisimos darle la denominación, pero se parece muchísimo a todo lo que la doctrina entiende como sana crítica. Dice, las pruebas se apreciarán en su totalidad. Lógico, un tribunal no puede tomar solo las pruebas que le sirven para sustentar su pensamiento. Tiene que apreciar toda la prueba. Y después dice que conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa. ¿Por qué el código dice que salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa? Porque este Código Procesal Civil sigue siendo la normativa general aplicable a todas las demás materias. Y ya sabemos que en otras materias se establecieron unas reglas de apreciación que, digámosle, no pueden no ser iguales a la que tiene el Código Procesal Civil, como por ejemplo la ley de la jurisdicción agraria, que dice que las pruebas se apreciarán en conciencia. Una norma, digámosle, que no es muy feliz, porque las reglas de apreciación en conciencia es un sistema de libre apreciación, pero que solo rige en los jurados, y nosotros no tenemos jurados. Por eso la Sala Constitucional, en relación con la ley de la jurisdicción agraria, tuvo que decir que apreciación en conciencia no significaba arbitrariedad y que el tribunal tenía que expresar los motivos por los cuales apreciaba la prueba en determinado sentido, para al final de cuentas llegar a la conclusión de que lo que la Sala terminó diciendo es que en materia agraria rige el sistema de la libre apreciación. O sea, que lo que dice la ley no es
así. La conducta de las partes durante el procedimiento, vean que esto se establece como una regla de apreciación general. La conducta de las partes durante el procedimiento puede constituir un elemento de convicción ratificante de las pruebas. Esto lo hemos venido diciendo, pero por si hubiera alguna duda, ahí está en el 45.5. La conducta de una parte que no quiere colaborar con el tribunal con la práctica de la prueba se puede tener como un elemento de convicción ratificante de las pruebas de la parte contraria y como un elemento para inclinar la balanza, digámosle, en términos positivos, en favor de la parte que se ha visto afectada como consecuencia de la falta de colaboración de la parte contraria. Y aquí quedamos con el tema de la prueba, que como les decía, cuando comenzamos a ver este tema, es uno de los temas más importantes del derecho procesal civil y que es un tema que de mucha trascendencia, principalmente para aquellos que se van a dedicar a litigar. Y también es de mucha importancia para el examen, ¿verdad? Es un tema que vamos a darle mucha trascendencia. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre lo que hemos visto? De verdad, estudien mucho el tema de la prueba. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto? No hay ninguna duda. Voy a hacer una terminación para dejar de grabar y quédense todos ahí. Buenas noches. Voy a detener.